Buenas tardes. Estamos en su programa La Misión Continúa, transmitido desde Jocotán a través de Radio Chortí FM Terra y retransmitido desde las altas tierras de Huehuetenango para la región Huista, allá en Jacaltenango, por Santo Hermano Pedro Radio, y en nuestra diócesis por la radio diocesana Radio Pax. En los programas anteriores hemos venido reflexionando sobre las crisis, las dudas y las tentaciones a lo largo del camino. Hoy vamos a profundizar en el aspecto de las tentaciones. Y no nos asustemos. Vamos a tener tentaciones de distinto tipo y de todo color. Y las tentaciones no son invencibles. Las tentaciones pueden vencerse. Aclaramos que la tentación es diferente. No es duda ni crisis. Esto hay que tenerlo claro. No es duda ni crisis. La persona que experimenta la tentación, ustedes y yo, podemos decir que sé cuál es el camino correcto a seguir, pero estoy tentado a tomar otro camino. Sé cuál es la decisión precisa que puede ayudarnos, pero estoy tentado por comodidad a tomar otra decisión que no sea molesta. O podemos decir, sé lo que quiero, pero mi fragilidad, soy débil. Eso quiere llevarme en otra dirección. Y lo que pasa es que tenemos siempre el modo de pensar de la ley del mínimo esfuerzo. Pero seamos claros. La tentación es un impulso fuerte. Fuerte. Es un impulso ciertamente difícil de controlar y que nos puede botar, que nos puede arrastrar, que nos puede hacer que llevemos sopapo tras sopapo en nuestra vida, y esto no sucede con frecuencia. Experimentar la tentación es parte de la vida. Y es parte de la vida, ¿por qué? Porque somos libres. Y porque somos libres, sufrimos tanta tentación. Y en medio de la tentación, tenemos que tomar decisiones. Decisiones para superar. La tentación no es pecado. El pecado es el dejarnos seducir y caer en lo que la tentación está provocando en nosotros. La tentación siempre es atrayente. No la disfracemos, es atrayente. Nos gusta. Y entonces vamos accediendo, vamos haciendo aquello a lo que la tentación nos va provocando. Pero sufrimos tentaciones. Nadie puede decir que no sufre tentaciones. Los niñitos de días y de meses posiblemente no. Pero nosotros no nos chupemos el dedo. Claro que sufrimos tentaciones. Y hay tentaciones de varios tipos. El problema no son las tentaciones, que repito, son de distinto color, de distinto tamaño. Hay variedad de tentaciones, pero el problema no son las tentaciones.
¿Por qué? Porque las tentaciones aparecen todo el tiempo. Distinto es que uno las busque. Es ser ingenuo y ser tonto en la vida. Que aparezcan es otra cosa. El problema es cuando caemos en la tentación. Hay tentaciones de poco valor y otras que pueden cambiar el curso de la vida si caemos y persistimos y nos quedamos botados. Por ejemplo, una tentación de poco valor. Estoy a dieta y sé que no debo comer helados, y tan sabrosos que son. Me como un helado, no resistí. Eso puede afectar mi salud. De vez en cuando es cosa distinta, pero caigo frecuentemente, entonces la dieta no me va a funcionar. Y no hago dieta para embellecer el cuerpo. No rindamos culto al cuerpo. Hago dieta por salud. Hago dieta por el bien de mi corazón. Otro ejemplo. Salgo a caminar todos los días o a correr, pero hoy tengo pereza de levantarme. Caí en la tentación. Esto afecta mi salud si día a día voy cayendo en la tentación de no levantarme para ir a correr o a caminar. Pero hay tentaciones que sí pueden cambiar totalmente nuestra vida familiar, que pueden cambiar nuestra vocación. Entonces, sepamos valorar las cosas. El problema es caer en la tentación, y las tentaciones aparecen todo el tiempo. Entonces, no permitamos que aquellas tentaciones que pueden cambiar el camino, el curso de nuestra vida, venga a nosotros. Y si caemos y nos quedamos botados en esa tentación, claro que la tentación nos hizo mucho daño y puede cambiar radicalmente mi vida. ¿Por qué? Porque la vida es una toma de decisiones permanente. La vida es una opción de siempre. ¿Y cómo enfrentar las tentaciones? Nos preguntamos. ¿Y qué hacer cuando nos sorprenden? Miren, la primera cosa, es necesario ubicar las tentaciones, clasificarla, es decir, de qué tipo es la tentación, cuál es el origen de esta tentación, de dónde proviene, cómo lidiar, cómo enfrentar esa tentación, con qué actitudes debo yo enfrentar la tentación. La vida es un caer y levantarse. Hay que levantarse cuando caemos en la tentación, porque la derrota viene cuando no reaccionamos y no nos levantamos y no somos humildes para reconocer que he sido flojo. Y he sido flojo para enfrentar la tentación. Pablo de Tarso, nuestro gran apóstol, sufrió dramáticamente ciertas tentaciones. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos lo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Infeliz de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Las debilidades en las tentaciones sirvieron a Pablo ¿para qué? Para sacar conclusiones de vida, lecciones de vida. Igual nosotros
tenemos que aprender de esos momentos de tentación. ¿Para qué? Para ser más humildes. Así le pasó a Pablo. Para que yo no me llene de orgullo, dijeron, me dieron una espina de carne, un ángel de Satanás para vencerme. Nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Entonces, adelante, no busquemos las tentaciones, seamos sabios, seamos sensatos y seamos prudentes. No juguemos con el fuego. ¿Por qué? Porque cuando uno juega con el fuego sale quemado, sale chamuscado totalmente, como aquella gallina ya muerta que para quitarle las plumas la queman y la chamuscan todo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Veamos ahora cuáles son las crisis, las dudas, las tentaciones en la vida de Jesús de Nazaret. Nosotros para justificarnos decimos, a Cristo venció la tentación porque Él era Dios. Dejémonos de cuentos. Dios no puede ser tentado. Cristo venció la tentación como hombre. Corrió el riesgo al encarnarse. Y como hombre es el mismo Señor quien nos enseña el camino para vencer. Pero es importante una cosa, la convivencia espiritual con Jesús. Y si nosotros convivimos con Él, vamos aprendiendo. Entonces, la convivencia espiritual con Jesús es un aprendizaje constante. Miren ustedes a los apóstoles. Los llamó para enviarlos a predicar. Los llamó para expulsar demonios. Pero antes de enviarlos a esto, ¿qué nos dice San Marcos? Los llamó para que estuvieran con Él, lo conocieran y conociéndolo lo amaran. Los llamó para que bebieran de la leche espiritual, para que aprendieran a hacer el camino estando con Él. Entonces, la convivencia espiritual con Jesús es un aprendizaje constante para ir venciendo las tentaciones. Si las dudas y las crisis son normales en el crecimiento de las personas, en nosotros mismos, entonces Jesús de Nazaret, al hacerse hombre, también ha atravesado estas dudas, estas crisis y estas tentaciones. Imaginémonos, por ejemplo, las dudas por las que Jesús pasó, teniendo 12 años, estando en el templo de Jerusalén, supuestamente perdido, y sus padres lo buscaban, al escuchar ciertas enseñanzas de los doctores de la ley y ciertas interpretaciones equivocadas de la misma ley de Dios. Entonces, todo esto despertó en él una mayor búsqueda y un mayor acercamiento en la intimidad con su Padre. La comprensión de su origen divino, la comprensión de su misma misión como el siervo sufriente de Isaías, la comprensión de su ser Mesías, pasó por dudas. La claridad no fue al chilazo. La claridad no fue de la noche a la mañana. Hasta en la cruz el Señor estuvo tentado. Veámoslo en el huerto de Getsemaní, en la oración con su Padre. Él sabía que el cáliz de su pasión sería doloroso. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Estaba hablando de su pasión y de su muerte. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el grito confiado en su Padre. Y Dios nunca nos abandona, pero la reacción es esta. En Jesús, esto es la confianza total en su Padre. Probablemente Jesús tuvo un momento de duda, quizás de crisis, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, desde el comienzo sabía que lo habrían de condenar, pero no esperaba la muerte más dolorosa y más humillante, la crucifixión. Él supo transformar la duda, la crisis, en el mayor acto de fe y libertad de su vida, al confiar totalmente en la voluntad de su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el vivir la actitud del amor, en el perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, la tentación grande que tenemos para no perdonar las ofensas y las cosas que los otros nos hacen. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Medidores del amor? No, no lo somos. Queremos seguir el ejemplo de Jesús. Los autores de los evangelios registraron, anotaron especialmente las tentaciones que Jesús enfrentó. Ciertamente querían enviar mensajes importantes a sus destinatarios, aquellos para los cuales, por la inspiración del Espíritu Santo, estaban narrando los hechos, las palabras y dándole enseñanza a sus comunidades. Jesús atravesó tentaciones y todas ellas tenían que ver con la misión que había emprendido. Dios, Jesús, quiere salvar. El diablo no quiere que tengamos la salvación y por eso se opuso constantemente. Jesús fue acosado, fue vigilado. Entonces el diablo se estaba oponiendo y se opuso hasta en la misma cruz. Y sin embargo Jesús salió triunfador. Entonces las tentaciones tenían que ver con la misión de salvación que Jesús había emprendido y que consumaría con su muerte en cruz y con su resurrección. La tentación de realizar milagros que complacieran a la gente. Jesús no era pastelero, no hacía las cosas para agradar a la gente, al pan pan y al vino vino. Y el cristiano también ha de ser así, claro, sincero y franco, claramente sin faltar a la caridad. Las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto al principio de su misión nos hacen ver que el diablo quería desviarlo de su misión. El diablo, Satanás, que tentó a Jesús, era el símbolo de esas poderosas fuerzas contrarias al reino de Dios, las fuerzas del mal. Y que en nuestro ambiente las tenemos. La tentación de la vida fácil, la tentación de no ser solidarios y de hacerle el juego a la corrupción, a la impunidad y a las autoridades y empresarios corruptos, no todos los empresarios, que están corrompiendo el gobierno y al gobierno que le gusta, que están deshaciendo el país y que roban. Qué fácil es hablar.
Qué fácil le fue a nuestro presidente Yamatei ir a Ucrania a hablar cosas que no tenía que hablar, a decir que no se debe tolerar lo intolerable allá, y nosotros estamos tolerando lo intolerable de nuestras autoridades. Hablar de los niños allá que sufren por la guerra y no de los niños que están muriendo constantemente por el hambre. Hablar de relaciones de justicia cuando las relaciones nuestras son de gran injusticia y de gran desigualdad. Entonces, miren, son signos claros de la oposición al reino de Dios. El diablo, Satanás, que tentó a Jesús, era símbolo de esas fuerzas contrarias al reino de Dios y en nuestro ambiente. ¿Cuántas fuerzas contrarias al reinado de Dios tenemos? Y estas tentaciones acompañaron siempre la vida de sumisión. Nos dice el evangelista Lucas cuando nos narra las tentaciones en el desierto. Cuando el diablo terminó con todas las tentaciones, se apartó de Jesús. Pero oigan lo que nos dice: para regresar a su debido tiempo. El diablo es inteligente, sabe cuál es el momento oportuno, y nosotros somos tontos inmensos por dejarnos. Como San Pablo, si estamos en convivencia con Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos reconforta. El comienzo de la misión de Jesús, como dice San Marcos, fue un éxito. Venció la tentación de la popularidad, del prestigio, pronto le apareció. Y no fue fácil resistirse, porque el diablo nos quiere tentar por donde la pita está más gastada, para que se rompa la pita y entonces caer. Y como somos orgullosos, nos gusta el ser superiores a los demás. ¡Ay, maldita tentación! Que tanto daño hace en nuestra vida y que hace daño también a la vida de los demás. No fue fácil resistirse para Jesús. Y Jesús pasó la mañana siguiente desde el amanecer en oración en un lugar desierto. Sin duda, en profunda comunión con el Padre, para superar las tentaciones del prestigio y del poder. Y lo dijo claramente a sus discípulos: vayamos a otros lugares. Así Jesús venció la tentación del éxito en primer lugar. Ese mismo tipo de tentación apareció en la multiplicación de los panes. Lo querían hacer rey y la gente aplaudió, la gente felicitó, la gente estaba bien contenta y trató la gente de abrazar a Jesús para hacer de él la solución fácil a sus problemas. Tantos predicadores no católicos que predican la enseñanza de la prosperidad. Ofrenda, diezma y Dios te va a bendecir. Dios va a solucionar los problemas de tu vida. Y hacen a la gente insolidaria, hacen a la gente simplista. En la vida hay que luchar. Jesús no es la solución fácil a los problemas de la vida. Más bien, Jesús nos compromete. Y según el Evangelio de Juan, las personas beneficiadas por la multiplicación de los panes querían hacerlo rey. Entonces Jesús se retiró solo a la montaña. ¿Requirió qué? Firmeza y convicción para resistir. Una vez Simón Pedro tentó a Jesús: lejos de ti, Señor, que eso no te suceda. Aléjate de mí, Satanás, fue la respuesta de Jesús. Fue un momento decisivo cuando comunicó su decisión de ir a Jerusalén, donde sería apresado
y condenado a muerte. Jesús manifestó una decisión fuerte: apártate de mí, Satanás. Y la tentación más dura le vino en las últimas horas de su vida en el huerto de Getsemaní. Jesús enfrenta la tentación de quedarse o de huir. Se quedó. De hecho, Jesús conocía bien el lugar, podía huir. Y al darse cuenta de la terrible muerte que le esperaba, lo atormentaba. Repito: Padre, si quieres, quítame este cáliz. Y sudaba sangre. En un momento de estrés sale una sustancia que parece sangre. Tenía tanto dolor en el momento de la tentación. Pero Jesús fue fiel hasta el final. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso, miren, para ir cerrando y terminando este capítulo de nuestro libro Dar verdadero sentido a la vida, del padre Luis Mosconi, impresiona la conciencia crítica de no ser ingenuo y la decisión de Jesús al enfrentar las tentaciones. El Señor nunca se rindió. Los evangelios nos muestran que Jesús fue tentado en los momentos más decisivos de su misión y siempre se enfrentó a todo esto con profunda convivencia e intimidad con su Padre. Esa fue la gran fuerza que lo sostuvo y lo ayudó a ser fiel. ¿Nuestra fuerza dónde está? ¿En nuestra prepotencia? ¿Todo lo puedo yo? ¿O todo lo puedo en Cristo que me reconforta? No tengamos miedo, no seamos ingenuos, no juguemos con el fuego porque chamuscados vamos a salir. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra luz y de Él nos viene toda la sabiduría. Feliz tarde, que Dios les bendiga, hasta el próximo programa.